los alemanes desarrollaron uno de los cazas más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, que rompió varios récords, incluso algunos que a día de hoy no han podido ser superados. Bienvenidos a Hangar 10. Mi nombre es Emanuel. Acompáñenme en este video a descubrir al Messerschmitt Bf-109. Tras la finalización de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles había impuesto varias restricciones a Alemania, dentro de las cuales se le prohibía poseer una fuerza aérea. En 1933, el canciller alemán anunció la creación de la Luftwaffe, desafiando las restricciones del Tratado de Versalles. Previamente a esto, los alemanes habían estado ganando experiencia en la fabricación de aviones, produciendo aparatos de transporte y de correo, a la vez que se entrenaban pilotos clandestinamente en la Unión Soviética. El Ministerio de Aeronáutica, conocido como RLM, había expedido los requisitos para un caza moderno que equipara a la recién creada Luftwaffe. Entre los requisitos se encontraban que el avión debía ser monoplano, capaz de llevar una radio aire-aire y aire-tierra, poseer equipos de seguridad como paracaídas y equipo de oxígeno, además de calefacción para el piloto. Entre sus prestaciones debía poseer una autonomía mínima de 1 hora de vuelo, ser capaz de volar a diferentes situaciones climatológicas, alcanzar los 10.000 metros de altitud, no perder altura en virajes cerrados y ser fácilmente recuperable de una entrada en barrena. Como si todo esto fuera poco, debía ser lo suficientemente pequeño como para ser transportado en ferrocarril. Una de las compañías que se presentó a la competencia para obtener el contrato fue la fabricación de aviones bávaros, cuyo nombre en alemán no me atrevo a pronunciar, de la cual provienen las siglas BF. Will Messerschmitt era el diseñador jefe. En un principio, Messerschmitt había planeado que su avión fuera propulsado por los motores Junker-Jumo o los Daimler-Benz, que eran motores V12 invertidos, pero como ninguno de los dos se encontraba disponible hasta ese momento, irónicamente, el primer prototipo del Bf-109 V1 había tenido que ser propulsado por un motor Rolls-Royce Kestrel. El prototipo voló por primera vez en mayo de 1935. Se le realizaron pruebas comparativas contra el Heinkel 112, su principal rival para obtener el contrato de los cazas. En estas pruebas quedó demostrado que el caza de Messerschmitt era más rápido y maniobrable que el Heinkel 112, lo que le valió para ganar el contrato de producción. La primera versión del Bf-109 en entrar en producción fue la B, cuyos primeros modelos fueron entregados en febrero de 1937. Venía propulsado por un motor Junker-Jumo 210. Por motivos de no hacer demasiado extenso el video, solo vamos a mencionar las principales versiones del caza. Al poco tiempo, se enviaron algunas de estas unidades a la Legión Cóndor, que estaba desplegada en España para apoyar a las fuerzas de Franco en la Guerra Civil Española. Vio acción por primera vez en la batalla de Brunete. Tras su estreno en combate, se comprobó que el caza alemán, por debajo de los 3.000 metros, estaba muy igualado a los cazas soviéticos Polikarpov I-15 e I-16, apodado Rata. Pero por encima de esa altitud, los pilotos alemanes descubrieron que su caza tenía ventaja, y que podía derribar uno a uno a los Polikarpov si picaban sobre ellos tras sus colas. Estas tácticas serían posteriormente empleadas por los Bf-109 durante la Segunda Guerra Mundial. En 1937, el Bf-109 estableció varios récords de velocidad en el concurso internacional de vuelo en Zürich-Dubendorf, Suiza, lo que le granjeó una fama internacional. Para 1938 ya se estaba produciendo la variante C, con 2 ametralladoras en las alas, pero pronto se cambió a la variante D, con 4 ametralladoras. Estas versiones C y D también fueron enviadas a España, donde prestaron servicio en la Legión Cóndor. Aquí podemos destacar la actuación de Werner Molder, con 14 derribos. Las fábricas alemanas hacían esfuerzos titánicos para incrementar la producción del caza, pero estos esfuerzos se veían dificultados debido a la escasez de motores Daimler-Benz DB600, puesto que para ese momento la prioridad estaba puesta en la fabricación de bombarderos y la mayoría de la producción era absorbida por los Heinkel 111. Para finales de 1938 se cambió la prioridad a la de los cazas. Además, Daimler-Benz estaba terminando de refinar su nuevo motor, el DB601, que a diferencia de su predecesor, llevaba un inyector de combustible en lugar de carburador con flotador. Esto significa que el Bf-109 podía realizar maniobras con Gs negativas, además de que mejoró la autonomía debido a un menor consumo de combustible. Con la introducción de este nuevo motor, que proporcionaba unos 1175 HP, se pudo comenzar la producción del modelo E,
también llamado Emil. Este se distinguía de los modelos anteriores porque llevaba una hélice tripala, ya que se instalaba un pequeño radiador bajo el morro y otros dos bajo las alas. La primera variante fue la E0, que fue un modelo de preproducción. En su variante E1 venía armado igual que su predecesor, el modelo D, con 4 ametralladoras MG-17 de 7,92 mm. Algunas unidades fueron modificadas en las fábricas para la función de cazabombarderos, con la instalación de un anclaje de bombas en el centro del fuselaje. Los aparatos que llevaban esta modificación llevaban la letra B, por ejemplo, Bf-109E1-B. A otros se les cambió el motor por un nuevo DB601N de 1270 HP. Estos aparatos llevaban el distintivo de la letra N. Estos sufijos B o N aplicaban para las distintas subvariantes de la serie E. El E3 igual al E1, pero sustituyó dos ametralladoras de las alas por dos cañones de 20 mm. La capacidad destructiva que tenía este avión no tenía rival. Una vez que entró en combate, fue considerado por todos los que lo volaron como el mejor Messerschmitt de la primera generación. Contaba con una velocidad máxima de 560 km por hora. Algunos Bf-109, E1 y E3 fueron enviados a España para prestar servicio en la Legión Cóndor, pero al parecer no llegaron a demostrar su valor en combate debido a la rendición republicana en marzo de 1939. El 1 de septiembre de 1939, Alemania lanzó su ofensiva contra Polonia, dando así comienzo a la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, los alemanes contaban ya con alrededor de 28 Gruppen equipados con los Bf-109 en sus variantes B, C, D y E, con los cuales pronto se hicieron con el dominio de los cielos de Europa. Una vez caída Polonia, los alemanes volvieron su mirada hacia Occidente. Luego de invadir Dinamarca y Noruega, lanzaron una ofensiva sobre Bélgica y Países Bajos, que permitieron encerrar al ejército francés y a la Fuerza Expedicionaria Británica. Los Bf-109 que prestaban cobertura aérea al avance de las tropas terrestres, en esta ocasión pudieron encontrarse con rivales que estaban a su mismo nivel, aunque no estaban tan bien coordinados. Como ejemplo podemos mencionar al francés de Waitin D520, el cual venía equipado con un motor hispano-suiza 12Y45 de unos 922 HP, lo que lo propulsaba a una velocidad máxima de 540 km por hora. Venía armado con 4 ametralladoras de 7,5 mm y un cañón de 20 mm que disparaba a través del cubo de la hélice. El problema con el avión francés era que para estas alturas se habían construido muy pocos aparatos. La mayor parte de la Fuerza Aérea Francesa estaba compuesta por otros modelos más desfasados que no podían hacer frente al Bf-109. Por el lado británico tenemos al Hurricane Mk1, pero que obviamente estaba por debajo de las capacidades del avión alemán en casi todos los aspectos excepto en maniobrabilidad. Pero la estrella de la RAF, y que no podemos dejar de mencionar, fue el Spitfire, el cual no fue desplegado en Francia para evitar que cayera en manos enemigas, a la par de que la RAF se reservaba los mejores cazas para defender su patria en caso de que las cosas fueran mal en la batalla de Francia. Pero estos cazas fueron enviados a Dunkerque para prestar cobertura aérea en la evacuación de la Fuerza Expedicionaria Británica, donde se encontraron con los Bf-109 alemanes. El 22 de junio de 1940, los franceses firmaron el armisticio con los alemanes, lo que dejó a Inglaterra luchando sola contra el Reich. Los alemanes, en realidad, no tenían la intención de enfrentarse a franceses y británicos. Su principal objetivo era invadir Polonia y luego avanzar hacia el este contra la Unión Soviética, pero la declaración de guerra de Francia y Reino Unido no les dejó otra opción. Se presionó al Reino Unido para retirarse del conflicto, pero el testarudo primer ministro Winston Churchill se negó a firmar la paz con Alemania. Los alemanes comenzaron los preparativos para lo que llamaron Operación León Marino, la invasión de Gran Bretaña, pero uno de los requisitos previos a los desembarcos era hacerse con el control de los cielos. Los bombarderos alemanes atacarían los aeródromos e infraestructuras de la RAF, mientras que los Bf-109 les proveerían de escolta. Esta fue la famosamente conocida Batalla de Gran Bretaña, la primera en la que los enfrentamientos se dieron únicamente en el aire. Para ese entonces, el Bf-109 ya había alcanzado su variante E4,
que llevaba cañones con una mayor frecuencia de fuego y como resultado de las lecciones aprendidas en la batalla de Francia, había incorporado mayor blindaje para la cabina y los depósitos de combustible. En simultáneo con este modelo, también entró el E5, el cual era idéntico al E4, con la diferencia de que se le había retirado los cañones de las alas y se había colocado una cámara de reconocimiento fotográfico. Esta épica batalla vio el choque de dos de los mejores aviones del mundo hasta la fecha, el Bf-109 contra el Spitfire, pero no entraremos en demasiados detalles en el enfrentamiento de estos dos colosos aquí, puesto que eso ya lo veremos en un futuro video de la serie Versus. El Spitfire Mark I venía equipado con un motor Rolls-Royce Merlin 3 de 1030 HP, que le proporcionaba una velocidad máxima de 557 km/h. Venía armado con 8 ametralladoras de 7,7 mm. Si el video te está gustando, me ayudarías mucho dejándome tu like. El E6 también fue un aparato de reconocimiento, pero que conservaba los dos cañones. Tras no poder concretar los objetivos previstos, el líder alemán decidió posponer indefinidamente la invasión de Gran Bretaña, para poder concentrar así su atención en el que era su verdadero objetivo, la Unión Soviética. Pero un contratiempo de su aliado Mussolini en el norte de África lo obligó a tener que desviar su atención una vez más. Los italianos habían aprovechado la frágil situación de los británicos para invadir Egipto, pero la jugada les había salido mal y ahora los ingleses amenazaban con expulsarlos del continente, por lo que los alemanes enviaron al famoso Afrika Korps, comandado por Erwin Rommel en 1941. Para prestar cobertura aérea a las fuerzas terrestres y como escolta de los Stukas, se empleó nuevamente el omnipresente 109, que para ese entonces ya contaba con su variante E7, que a diferencia de sus predecesores, podía llevar un tanque de combustible de 300 litros lanzable, lo que extendía su radio de acción. Para poder operar en los polvorientos desiertos del norte de África, se le instalaron filtros de polvo, lo que derivó en la variante E7 Trop. Luego le siguió la variante E8, con un motor más potente de 1350 HP, y la variante E9, que era la versión de reconocimiento de la 8. En un intento por mejorar aún más al avión alemán, fue que a finales de 1940 surgió la versión F, cuyos primeros modelos llegaron justo a tiempo para tener una pequeña participación en la batalla de Gran Bretaña. La versión F difería de la E en su armamento. Si bien sobre el capó continuó llevando las dos ametralladoras de 7,92 mm, descartó los dos cañones de las alas por un único cañón que disparaba a través del cubo de la hélice. Fue llamado Friedrich y contó con la variante F0 de preserie. Se rediseñó el morro para hacerlo más aerodinámico y se le quitaron los montantes para el estabilizador horizontal. Las alas fueron rediseñadas, con las puntas del plano extendidas y redondeadas. El F1 fue la primera producción en serie. Llevaba un cañón de 20 mm que disparaba a través del cono de la hélice. El F2 cambió el cañón de 20 mm por uno de 15 mm, pero con mayor cadencia de disparo. Contaba con una potencia de 1270 HP y una velocidad máxima de 598 km/h. El F3 era similar a su predecesor, pero contó con un incremento de potencia. Se fabricaron muy pocas unidades. La variante F4 fue la más producida de la versión F. Reemplazaba el cañón de 15 mm por uno de 20 mm. Venía propulsado por el motor DB601E de 1350 HP. Fue considerado por muchos pilotos como el mejor Bf-109 de todos, puesto que las posteriores versiones, al incorporar nuevos motores más pesados, mayor armamento y blindaje, perdían gran parte de su agilidad. Podía alcanzar una velocidad máxima de 610 km/h. Los Friedrich entraron en servicio en todos los frentes en los que Alemania se encontraba luchando: el Canal de la Mancha, el norte de África, con sus respectivas versiones tropicalizadas, y también en la apertura del nuevo frente en el este, la tan ansiada invasión de la Unión Soviética. En el norte de África, vio combates contra el nuevo caza importado por los británicos, el Curtiss P-40, llamado Tomahawk 2B por los británicos, el cual contaba con una velocidad máxima de 566 km/h y venía armado con dos ametralladoras de 12,7 mm en el morro y 4 de 7,7 en las alas. En los combates sobre el norte de África, podemos destacar al piloto Hans Joachim Marcel, apodado Estrella de África. Consiguió 158 derribos confirmados, todos ellos contra pilotos de los aliados occidentales.
siempre voló el Bf-109, convirtiéndose en el piloto alemán con más derribos de pilotos de los aliados occidentales de toda la guerra, aunque no consiguió sobrevivir al conflicto, puesto que cayó en combate el 30 de septiembre de 1942. Aprovecho para comentarles que tengo ganas de iniciar una nueva serie en el canal, sobre biografías de pilotos famosos. Si te parece que puede ser un tema interesante, hacémelo saber abajo en los comentarios. Continuando con el tema del video, Rommel consiguió avanzar contra todo pronóstico, puesto que contaba con una fuerza numéricamente inferior a la de los británicos, pero seguía teniendo una espina clavada, que realmente le dificultaba las cosas. Es que para lograr obtener avances en África, el ejército ítalo-germano necesitaba suministros, los cuales provenían desde Alemania e Italia por mar y aire, pero la pequeña isla de Malta, ubicada a tan solo 90 kilómetros de Sicilia, estaba en manos británicas. Desde allí, los aliados dirigían operaciones aéreas para cortar las rutas de suministros de Rommel, por lo que era imperativo lograr la rendición de la isla. Se intentó aislarla privándola de suministros y sometiéndola a intensos bombardeos. Los Bf-109 nuevamente fueron empleados en este papel como escoltas de los bombarderos. Para la defensa de la isla, los británicos habían trasladado un grupo de Spitfire que nuevamente entraron en combate contra la nueva y más capaz versión del caza de Messerschmitt. Pero el avión inglés no se había quedado atrás. Ahora contaban con la versión Mark V-C, el cual era capaz de alcanzar una velocidad máxima de 570 km/h. El filtro para la arena, que llevaba en la parte inferior del morro, producía un mayor arrastre que la versión estándar, lo que reducía su velocidad máxima. Y venía armado con 4 cañones de 20 mm y 4 ametralladoras de 7,7 en las alas. Pese a los incesantes ataques ítalo-germanos, la isla de Malta consiguió sobrevivir y nunca fue invadida, lo que continuó representando un obstáculo para los avances alemanes en el norte de África. El 22 de junio de 1941, mientras se sucedían los combates en el norte de África y con el intento de desembarco en las islas británicas aplazado indefinidamente, los alemanes decidieron abrir un nuevo frente al lanzar una invasión de una escala sin precedentes contra la Unión Soviética. En este escenario, entraron en combate tanto los Bf-109E de las últimas variantes como los primeros ejemplares de la versión F. Las desorganizadas y mal entrenadas fuerzas soviéticas no pudieron hacer frente al arrollador avance alemán con su Blitzkrieg o guerra relámpago. Aquí, los Bf-109 volverían a enfrentarse a sus viejos adversarios de la Guerra Civil Española, los Polikarpov I-15 e I-16, que si bien ya contaban con versiones mejoradas y más potentes, no estaban a la altura del muy mejorado caza alemán. Así como los alemanes habían enviado la Legión Cóndor a España para prestar apoyo a las tropas de Franco durante la Guerra Civil Española, ahora los españoles enviaron a la Escuadrilla Azul a apoyar a los alemanes en la invasión de la Unión Soviética. Estos pilotos españoles volaron diferentes versiones del Bf-109 y se les acredita el derribo de más de 160 aviones soviéticos. Para diciembre de ese año, los alemanes ya habían llegado a las puertas de Moscú, pero la llegada del invierno ruso, sumada al alargamiento de las líneas de suministro, le impidieron tomar la ciudad. Los soviéticos, por su parte, desplegaron contra los alemanes los pocos modelos de la nueva generación de cazas que poseían en sus arsenales. Estos eran el Yak-1, el MiG-3 y el Lag-3, que si bien en la teoría debían poseer cualidades equiparables a las de los Bf-109, en la práctica su rendimiento era muy inferior debido a la mala calidad de fabricación y a la escasez de materiales, entre otros factores. Al siguiente verano, los alemanes retomaron la marcha, pero esta vez en dirección sur, hacia la ciudad de Stalingrado y los pozos petrolíferos del Cáucaso. Pero para no extender más el video, que ya de por sí es muy largo, continuaremos con la historia del Bf-109 en la parte 2 la próxima semana. Allí veremos las versiones G y K, además de los modelos de posguerra. Espero que hayan disfrutado de esta primera parte de la historia del mítico Bf-109. Si fue así, compartilo con tus amigos y suscríbete para enterarte cuando salga el nuevo video. ¡Hasta un próximo video!